Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Santiago capítulo 3 versículos 15 y 16. Esta noche el tema es la raíz de los celos. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Oramos. Dios mío, gracias por tu palabra. Queremos, Señor, que hables a nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pues, ¿cuál es la raíz de los celos? Como dice el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, es animal y diabólica. ¿Qué es la característica de los animales? Es que se guían por los instintos. Es por eso que una persona, un ser humano, hace cosas graves, como por ejemplo violar a un niño. Eso no es racional. Eso es una pasión animal, es un instinto animal que no tiene dominio. Y dice que también es diabólica, porque de Satanás proviene solamente lo malo, como Jesús dijo a los fariseos, ¿verdad? Ustedes dicen que son hijos de Abraham, ¿verdad? Pero dice, si ustedes fueran hijos de Abraham, harían las obras que hizo Abraham. Pero les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. O sea, todo lo que proviene del diablo es malo. Entonces, menciona lo terrenal, o sea, lo humano. ¿Y qué es lo humano? Es una serie de acciones que parecen inofensivas. La comparación. La comparación nos dice que hay que comprar el iPhone 17. Pero, ¿necesitamos tener el iPhone 17? O sea, una cosa es una necesidad y otra cosa es que nos comparamos con los demás. Y como nos comparamos con los demás, entonces nos metemos en deudas, agregamos un bill más que no necesitamos estar pagando. Eso es la parte humana, como digo, pareciera inofensivo, pero la parte humana es la que muchas veces nos hace compararnos con los demás. Y es por eso que hay maldad en eso, en la parte humana, porque hay comparación, porque hay envidia, no estamos contentos con el logro de otro, pensamos que lo que otro está recibiendo es lo que yo me merezco. O sea, ese es el origen de los celos. Es un origen que proviene de algo negativo, de la parte humana, dice que es terrenal, dice que es animal, o sea, que se guía por los instintos y que es diabólica. Esas tres cosas. Si no nos damos cuenta, nuestro accionar se fundamenta en eso. Y eso no es un buen fundamento. Para nada, no es un buen fundamento, porque cuando una persona establece su vida sobre un fundamento como ese, es por eso que vive vidas desordenadas. Como dice Romanos capítulo 1, pero vamos a tenerlo listo. Punto número 1, señales de una sabiduría contaminada. Porque la sabiduría de la que habla aquí dice que no proviene de Dios, sino que se fundamenta en lo terrenal, en lo animal y en lo diabólico. ¿Cuáles son las señales? Que excluye a Dios de la ecuación. ¿Qué es el problema humano? Cuando excluimos a Dios de la ecuación. Cuando tratamos de resolver el problema, pero
solamente con nuestros recursos humanos y dejamos a Dios de lado, sacamos a Dios de la ecuación. Eso es muestra de una sabiduría contaminada, de una sabiduría que no tiene origen en Dios. Y eso lo que hace es que nos lleva a problemas graves. ¿Por qué muchas veces nos quejamos? O sea, ¿por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantas relaciones destruidas? Y él le echa la culpa a ella y ella le echa la culpa a él. Porque no tomaron en cuenta a Dios. A veces el problema no es que se divorcien. A veces el problema no es que se separen. El problema es por qué se casaron. Porque no tomaron en cuenta a Dios. Porque están conscientes de que se van a tirar al barranco y después claman a Dios. ¿Por qué, Señor? Cuando sabía que esa ruta te iba a llevar al fracaso. Ese es el problema de excluir a Dios de la ecuación, de sacar a Dios de la ecuación. Creemos que podemos resolver nuestra vida con los recursos humanos, con nuestros instintos, porque me gusta mucho. Y el que me gusta va a hacer que se haga cristiana. Eso no va a pasar. Por eso veamos que la palabra no se equivoca. Se basa, dice, en la sabiduría terrenal, animal, que se basa en los instintos. Como digo, me gusta, se va a convertir al cristianismo. Eso no va a pasar. Como dicen por allá, el que entra por carne, dice, sale por carne. Así es este asunto. Y luego clamamos a Dios y le preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué permitió semejante cosa? No, es porque tú permitiste vivir tomando decisiones y dejando a Dios de lado. Así es la realidad de las cosas. El resultado es decisiones carnales, pensamientos centrados en uno mismo. Como digo, es que ella tuvo la culpa, es que él tuvo la culpa. Pensamos en que uno se centra en uno mismo, se autojustifica, cuando en realidad lo que muchas veces necesitamos es pensar, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué estoy caminando hacia tal lugar? Nosotros estamos aquí porque tomamos una decisión. Después del trabajo, pues salimos para acá, fue para su casa, se bañó, se cambió y va para este lugar. Pero no es que aparece aquí en la iglesia. No, tomamos una decisión. O sea, no llegamos a un lugar porque aparecimos ahí de repente, sino porque tomamos una decisión, actuamos con responsabilidad. Entonces, en la vida también debemos de pensar de la misma manera, que hay errores a los que llegamos porque fue la decisión que tomamos, sino que a veces nos justificamos y decimos, Señor, ¿por qué? Cuando en realidad tomamos decisiones irresponsables. A veces es mejor, como digo, pues sí, ya salió el último teléfono, pues qué bueno. Y si uno pudiera y si me sobra dinero, pues, o sea, son decisiones que uno toma. Y no es de que uno aparece en determinada situación así de repente. No, tomamos decisiones y eso nos llevó hasta ese punto de nuestra vida, en el que vivimos con libertad o vivimos esclavizados, que no podemos dormir, ¿verdad? Se baja el trabajo y ya uno está excesivamente preocupado. ¿Por qué? Porque tiene que pagar esto, que tiene que pagar lo otro, que lo otro y que lo otro. Y es cierto, la vida es así, hay que pagar muchos gastos, pero hay que saber diferenciar entre lo que es una necesidad o es un simple gusto. Pero no llegamos hasta ahí así de repente, no. Vamos decidiendo poco a poco y eso nos lleva hasta ese punto. Así que es importante tomar a Dios, incluirlo en la ecuación y no dejarlo a un lado. Entonces, como digo, el resultado son las decisiones carnales, pensamientos centrados en uno mismo. Los demás tienen la culpa, yo no, ¿verdad?
falta de temor de Dios también. Y como decía Romanos capítulo 1, versículo 21 y 22, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y aquí en Santiago está hablando de la sabiduría terrenal. Es una sabiduría que no proviene de Dios. Ellos conocieron a Dios. Aquí en este relato habla de la culpabilidad de la humanidad. Habiendo conocido a Dios, Dios se manifestó por medio de la creación, por medio de las obras que Él ha hecho. Incluso la bondad de Dios es tan grande que Jesús dice que Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Hace caer la lluvia sobre buenos y sobre malos. Entonces, por medio de la naturaleza, Dios se manifestó a la creación. Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ahí menciona los razonamientos, el pensamiento humano, que creemos que podemos resolver la vida sacando a Dios de la ecuación. Y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Eso es lo que pasa en el corazón humano, ¿verdad? Cuando dejamos a Dios fuera de la ecuación. ¿Qué otra señal? Se enfoca en lo terrenal, no en lo eterno. El versículo 15 que leíamos de Santiago dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal. ¿Qué cosa es terrenal y puede ser negativa? Cuando, por ejemplo, se piensa solamente en el éxito. Hay gente que se enfoca excesivamente en el éxito, pero deja a Dios de lado. Hace poco estaba platicando con un compañero en el trabajo, estábamos hablando del retiro y cosas así, ¿no? Y que fulano de tal dice que tiene en el 401k, creo que tiene cerca de $2 millones. Y le digo yo, ¿y qué está trabajando aquí este señor? ¿Por qué? Y cuando dan overtime, no falta. Es un holiday y dicen, necesitamos que vengan voluntarios a trabajar. Ahí está. Hace poco escuchó que otro compañero se iba a retirar porque pues ya se quiere retirar. Rápido fue y le dijo, ¿qué estás pensando? ¿Por qué te vas a retirar? Tienes vida para seguir trabajando. El éxito material es importante, pero vivir para trabajar, o sea, ¿cuándo va a vivir la persona? Se le va a ir la vida en eso. Y como Jesús dijo, el rico que era necio, él pensó, tengo abundancia, la cosecha produjo mucho, entonces voy a hacer más grandes los graneros para seguir acumulando. Y dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Uno de los libros favoritos míos de la Biblia es Eclesiastés. Es un libro bien crudo, te habla de la realidad. Dice, no hay ninguna diferencia entre los buenos y los malos, entre los sabios y los necios. Todos van a parar al mismo lugar. El hombre y las bestias, la diferencia, ninguna. Todos van a la tierra. ¿Y a eso a qué se refiere? Uno no se puede gloriar de la vida creyendo que vamos a ser eternos mientras estamos en esta vida. Y nos vamos a matar excesivamente
por tener éxito, cuando eso puede ser una trampa que al final nos lleva a preguntar, ¿y de qué sirvió? O sea, ¿qué tanto valió la pena a lo que dediqué mi vida? Es una manera de que uno pueda examinarse cómo estoy viviendo mi vida. Si estoy sofocado por conseguir algo que ni siquiera voy a poder disfrutar. Porque a la edad de 70 años no tiene esa tranquilidad de comerse una hamburguesa a medianoche y disfrutarla y dormir tranquilamente como un bebé. Ya no se puede. El cuerpo ya no hace la digestión como era antes. O sea, vale la pena vivir como vivimos, persiguiendo un éxito que es importante, pero que ¿hacia qué nos va a llevar? Entonces es por eso que una de las señales es que se enfoca en lo terrenal y no en lo eterno. O sea, cimienta su vida por completo en lo material, tratando de alcanzar un estatus, reconocimiento, una posición, pero ¿qué es lo que consigue muchas veces? Una enfermedad. Por estar tan sofocado, hablo de un exceso. No me estoy refiriendo a que no es importante que trabajemos, debemos de trabajar. Es más, nos guste o no nos guste, tenemos que hacerlo. Y eso es importante y debemos hacerlo. Pero estamos hablando de un exceso. Cuando dejamos a Dios de lado y nos enfocamos solamente en lo terrenal y nos preocupamos como digo, por el éxito, por el reconocimiento, por una posición social, ya ganó suficiente, ya tiene en el 401k, sálgase de ahí. ¿Para qué quiere más? Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Esa sabiduría se basa en lo terrenal, pero muchas veces ignoramos la parte importante que es el carácter, el propósito eterno de Dios para nosotros, la aprobación de Dios. En eso deberíamos de pensar, en nuestro carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter es la combinación de cosas que hacen nuestra vida, nuestra identidad. ¿Quién soy? ¿Quién es usted? En eso debemos de pensar. Dios se fija en lo que hay en nuestro corazón. Por eso se alegró con David, porque David dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que aun cuando cometió errores, él tuvo el carácter de reconocer su error, no culpar a los demás y se volvió a Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre que tenía un corazón que se preocupaba con agradar a Dios. Entonces, aunque el éxito es importante, tener un reconocimiento es, pues bueno, si te reconocen públicamente, pues qué bueno. Si tienes una posición social, pues qué bueno. Pero dedicar nuestra vida a perseguir todo eso y dejar a Dios fuera de la ecuación y olvidarnos de un carácter bueno, uno que tus hijos puedan admirar, o dejar a un lado el propósito de Dios, o ignorar la aprobación de Dios, pues ¿eso de qué sirve? Es mejor que pensemos en esas cosas también, que lo agreguemos a nuestra vida, que pensemos en nuestro carácter, en el propósito eterno de Dios para nosotros. Pensemos en agradar a Dios. Estaba leyendo que había un hombre a quien el apóstol Pablo menciona en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Se llama Demas. Este era un colaborador, estaba en la misión, estaba en el cristianismo, pero dice el versículo 2 de Timoteo 4, 10, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido
a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. En este párrafo está dando las instrucciones finales, personales, de la carta que está escribiendo el apóstol Pablo a Timoteo. E incluso en Colosenses capítulo 4, versículo 14, que está un poco más atrás, esta carta de Colosenses también la escribió el apóstol Pablo. Y cuando él escribió esta carta, él estaba en la cárcel. Entonces, en esta ocasión, el versículo 14 dice, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Estas son salutaciones finales de la carta. ¿Qué quiere decir? Cuando el apóstol Pablo menciona a Lucas, se refiere al escritor del libro de Lucas, porque él era un médico. Entonces, este hombre, Demas, es mencionado ahí. O sea que él era un colaborador, él trabajaba en el ministerio también. Era un hombre reconocido, como Tito, como Lucas y como otros personajes que trabajan en la obra. El apóstol Pablo, en esta carta, como digo, él está en la cárcel cuando la escribe. Entonces, ¿qué quiero que veamos con esto? Que este hombre era un colaborador, pero más adelante, en la carta de Timoteo, dice que él lo abandonó. ¿Por qué? Porque amó este mundo. O sea que uno puede estar en el camino de Dios, pero si uno se distrae por amor al mundo, por amor al éxito, por amor al reconocimiento, por amor a la comodidad, muchas veces uno puede abandonar el camino también. Este hombre estuvo entre ellos, pero después lo abandonó. Una vez más, leo lo que dice la segunda carta de Timoteo 4:10. Dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Entonces vemos que es posible apartarse del camino, aún después de haber sido colaborador y trabajador en el ministerio. ¿Qué otra señal? Es que abre la puerta a la influencia del enemigo. Dice que esta sabiduría es diabólica. O sea, abre la puerta al enemigo. Y cuando le abres las puertas al enemigo, es segura derrota, desgracia. Eso es lo que hay cuando le abrimos la puerta al enemigo. Por eso es que es tan importante que procuremos seguir a Dios con entrega, con determinación. Muchas veces cuando dejamos a Dios fuera de la ecuación, eso afecta hasta nuestra familia. Si hay una cosa que yo respeto tanto a los dos, a mi papá y a mi mamá, cada uno con sus cualidades. Tengo mucho respeto por mi mamá, por su carácter. La vez pasada hizo unos tamales y dice, hijo, llévame a la marqueta, quiero ir a vender estos tamales. Agarró 2 bolsitas, nomás la dejo yo por ahí y le digo, voy a parquearme. Ya me parqueo, en lo que voy a buscarla, ya había vendido los tamales. Y es así, la vez pasada mencioné que alguien por ahí llegó, era un cubano, tocaron la puerta, le dijeron, señora, traemos estas piedras del río famoso de allá de Cuba, se las venimos vendiendo porque tienen buena energía. Eso fue hace muchos años. Tienen muy buena energía y que le van a ayudar en su vida. Se las compró. Entonces, y ya después se fija que las piedras que le habían vendido eran las que estaban ahí en el jardín. Entonces, bueno, pues vivíamos cerca del Fiesta, ahí por la Shepherd. Entonces, se fue para el Fiesta. Se fue con la misma canción que le dijeron a ella, fue y las vendió.
Yo admiro eso. Lo admiro y lo respeto muchísimo, porque una persona así no se muere de hambre. Así que después del culto, si alguien quiere comprar unas piedras con buena energía, las tengo baratas, ¿eh? Esa es una gran cualidad. Y hay muchas cosas que yo tengo de admirar de mi mamá. Pero hay algo que yo admiro de mi papá. Y es la mejor herencia. Es que él me guió al camino de Dios. Para mí, mi ejemplo fue él. Entonces, gran parte de lo que soy se debe a las decisiones de un hombre que tenía determinación. Entonces, cuando usted toma en cuenta a Dios, no solamente Dios le bendice a usted, sino que sus hijos van a ir por el camino correcto. Hay un pastor allá en El Salvador, que una iglesia muy grande, dice, yo extrañaba a doña fulana de tal, dice, que venía a la iglesia, dice, nomás entraba, dice, y se sentaba adelante, dice, a dormir, dice. Pero dice, me gustaba verla ahí, dice, quizás ya había fallecido. Me gustaba verla ahí, dice, porque estaba en el lugar correcto. Y eso es cierto. Si sus hijos están en la iglesia, están en el lugar correcto. Ellos no entienden, a veces uno está ahí, niño, calladito, o algo así. Ellos no entienden, pero están en el lugar correcto. Tarde o temprano esa palabra va a dar fruto. Entonces es mejor que ellos estén en la casa de Dios y no que estén allá por otro lado para que no hagan ruido. No, es importante que estén en la casa de Dios, porque cuando ellos están en el lugar indicado, eventualmente esa palabra lleva fruto en sus vidas. Y como digo, es lo que valoro yo de mi papá, que él tenía un corazón determinado por seguir a Dios. Y eso fue mi mayor motivación. Y eso es lo que debemos de perseguir en nuestra vida, ¿verdad? Que sea Dios el primero sobre el en quien cimentamos nuestra vida. En cambio, cuando se abre la puerta al enemigo, ahí es donde hay un desastre. Los hijos no tienen interés en buscar a Dios. ¿Por qué? Porque nunca hubo un ejemplo, nunca hubo esa motivación. Sobre todo ejemplo, ¿verdad? Porque uno puede hablar, pero si no vive, entonces ahí está mal. Lo más importante es el ejemplo. Cuando se abre la puerta al enemigo, ¿qué pasa? Los celos crecen, ¿verdad? El enemigo encuentra espacio, la mente se contamina, las decisiones se distorsionan. Como dice Efesios 4:27, dice, ni deis lugar al diablo. O sea, si uno le abre puerta al enemigo, él va a entrar y va a hacer de las suyas. Como dicen por ahí, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Y eso es lo que pasa cuando damos lugar al diablo, él entra y hace fiesta. Punto número 2, los celos producen consecuencias destructivas. Santiago 3, versículo 16 dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué es lo que producen? Producen desorden. No hay cosa más importante que tener una vida ordenada. Dice que hay perturbación. Los celos destruyen la paz. Destruyen la paz en el corazón, en la familia, en la iglesia, en el trabajo. Es lo que hace que también abren la puerta a más pecado, como estábamos viendo, ¿verdad? Los celos se convierten en, ¿qué? En chisme, en división, en enojo, en manipulación, en injusticia. Y vemos en el libro de Génesis capítulo 37, no vamos a leerlo,
pero ahí habla de que José es vendido por sus hermanos. Ellos veían que José era el preferido de su padre, entonces ellos le tenían envidia, tenían celos, y ellos pues hablaban mal de José. Sus hermanos hablaban mal de él, le tenían envidia. El papá le compró o le hizo una túnica de colores y era el preferido en todo. Sus hermanos le tenían envidia, hasta el punto de que lo querían matar y evitaron hacerlo, pero al final le vendieron. Cuando se da libertad a los celos, eso roba la paz, eso destruye la familia. Imagínense este cuadro tan complicado. Por envidia le vendieron. Él llegó a ser esclavo. Pasó 13 años desde que fue vendido hasta que él fue hecho el gobernador de Egipto. Pasaron 13 años. En todos esos 13 años, imagínese el dolor de su padre por haber perdido a su hijo. Y ellos, sus hermanos, haber vivido con esa conciencia de que le dijeron: encontramos esta túnica llena de sangre, revísala, creemos que es la de tu hijo. Esa fue la mentira que le dieron a su padre. Durante esos 13 años cargaron con esa mentira y veían al padre llorar por su hijo. Veían al padre cómo sufría la nostalgia de haber perdido a su hijo tan querido. ¿Qué provocó todo eso? Los celos. Es un problema grande. Entonces uno necesita tener cuidado de eso, porque eso nos aleja de Dios y nos hace vivir de una manera que no honra a Dios. Que esa sabiduría dice que se basa en lo terrenal, en lo humano, en lo animal, que es instintivo, y en lo diabólico. No debemos vivir de esa manera. Si de alguna manera sentimos algún celo, algún problema como este, hay que tratar con él. Hay que ponerlo ante los pies de Cristo para que Él nos ayude, porque vemos el ejemplo de José. Sus hermanos le vendieron, causaron muchísimo daño. Todo por los celos descontrolados. ¿Qué hacen los celos? Destruyen relaciones y el propósito. Veíamos la semana pasada, el jueves pasado, que Saúl tuvo celos de David. ¿Y qué hizo eso? Él le robó la paz. Saúl perdió la paz, él perdió el enfoque que tenía en la vida. Fue el primer rey de Israel, a quien Dios escogió, a quien Samuel, el profeta Samuel, lo amaba tanto. Aún dice que lloraba después de que Dios le había desechado. Y Dios le dice a Samuel: ya basta, deja de llorar ya por Saúl, porque yo lo he rechazado y me he escogido a uno mejor que él. Pero Saúl era amado por el profeta Samuel. Era un hombre que tenía la oportunidad de desarrollar su vida, su reinado, y de llegar a ser un gran personaje. Pero ¿qué le causó qué le robó la paz? ¿Qué lo apartó del enfoque? Los celos. Tuvo celos de David y eso lo descontroló. Perdió su reino y al final murió como un cualquiera. Es más, se suicidó porque estaba en la batalla, estaba herido y le pidió al escudero que lo matara, y él dijo que no, el escudero no quiso hacerlo. Entonces él se puso sobre la espada y se tiró encima, se suicidó. Ese fue el final de Saúl, después de haber sido el escogido de Dios para ser el primer rey de Israel, amado por el profeta Samuel, pero con un final muy triste. ¿Por qué? Porque le dio lugar a los celos. Entonces, ¿qué hacen los celos?
Te puede afectar tu vida, pero también puede afectar la vida de los que están alrededor. Los celos son una raíz peligrosa que causa desorden y pueden llegar a destruir tu vida y la vida de otros. Esos son los celos. Gloria a Dios. Amén. Puestos de pie. Oramos. Amado Dios, te agradecemos en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos hablas. Ayúdanos, Padre, a poder entender que la verdadera sabiduría es la que viene de lo alto y que ésta nos hace llevar vidas exitosas, que hace que influyamos en la vida de los demás. Así, de la misma manera, te pido bendición para todos mis hermanos que están aquí, que ellos puedan tener vidas determinadas y que sus hijos, que las personas en quienes ellos influyen, oh Dios, sean alcanzadas por ese gran ejemplo de determinación, de temor, de amor hacia ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.